Entonces yo creo que podemos estar listos para empezar y aprovechar máximo esta hora que tenemos juntos. Bueno, este es mi primer webinar con mis amigos de Camex y vamos a dar inicio de una forma muy didáctica, rápida y entretenida en esta parte de este gran tema de Socoterra, logística, exportación, las formas y medios de pago y el ciclo de negocio, piezas clave. ¿Por qué he estructurado este tema o de esta forma los temas? Todas las partes que estoy mencionando, Socoterra, logística, exportación, las formas y los medios de pago están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas no solamente por el tema de que toda esta información va en el contrato de compraventa internacional, sino principalmente que aquella persona que pretende exportar a nivel de empresa, de su propia empresa como empresario, tiene que tener en claro el ciclo del negocio, es decir, cuántos días va a demorar él en retornar la inversión que ha iniciado. Vale decir, me demoro 15 días, 20 días, 30 días, 40 días. ¿Cuánto tiempo? Esa es una pregunta que hay que responderse. Otra pregunta que es sumamente importante a tomar en cuenta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en el ciclo del negocio si es que doy crédito? ¿Estoy dando crédito de forma adecuada? Es decir, ¿solamente estoy dando el crédito por vender y tratar de alcanzar una venta? ¿O realmente esta forma en que estoy vendiendo me permite ganar más dinero al negocio? Entonces, todas estas preguntas tienen que tener respuesta antes de exportar. Antes de exportar. Porque si ya estamos en el proceso de exportación, puede ser un suicidio y morir en el intento, parte del título de nuestro primer webinar, si es que no tenemos en claro cuánto tiempo nos puede tomar retornar de inversión a la empresa. Entonces vamos ahora a ver nuestra primera diapositiva a manera de recordación con respecto a los Incoterms. ¿Por qué? Habitualmente, cuando hacemos referencia a los Incoterms, lo que sucede es que se nos ha indicado, se nos indica a lo largo de todo este tiempo que Incoterm, para empezar operaciones de exportación, debería ser Incoterm FOB, de Freedom World, lo cual es relativamente cierto. ¿Y por qué indico relativamente cierto? Permítanme acá explayarme un poco. Yo empecé a estudiar los Incoterm para que ustedes vean poco de tiempo que tengo metido en este tema de exportación en lo que se denominaba los Incoterm versión 1990. Entonces he pasado, perdón, 1980, porque yo comencé a estudiar los Incoterm en el 89. He pasado de la versión 80, la versión 90, la versión 2000, la versión 2010 y ahora me voy a 2020. Y los Incoterm han ido cambiando principalmente en tres aspectos que han tenido injerencia directa en estos casos. Primero, el avance de la tecnología en la logística, exportación e importación. Segundo, el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las denominadas TIC, lo cual ha facilitado mucho el esquema de viaje de los documentos del comercio exterior. Ha variado eso radicalmente. Tercero, el avance de la tecnología en los medios bancarios. Y cuarto, algo que parece que no es muy importante, que es el tema de la globalización. E Internet ha acercado a la gente y esto también facilita los negocios y no, como veremos un poquito más adelante, el efecto que tiene el e-commerce en el aspecto de exportación. Entonces, cuando hablamos de Incoterm Hub, que es el que figura acá, ese Incoterm, digamos, básico o el mínimo que puede utilizar un exportador. Ahora, esto va en relación directa a la cadena logística, porque, por ejemplo, veremos en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de cadena logística. Si yo exporto bajo un formato de exportaciones en menor cuantía, según la determinada aduana en Perú, hablamos de $7.500 para el caso de utilizar un sistema de logística que se basa en el envío postales, como es el caso de exportar fácil y hacer post.
son $7.500. Si utilizo ese Incoterm para exportar, yo no estoy vendiendo bajo Incoterm FOB. Estoy vendiendo realmente bajo Incoterm puesto en destino, ¿correcto? Que podría ser considerado un TDP inclusive, en algunos casos, un SIP, ¿correcto? Pero ya avancé en la cadena. Si yo vendo bajo una sistema de exportación simplificada de menos de $5.000, esto significaría que voy a utilizar habitualmente un Incoterm CFR o CPT, correcto. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta en base a la cadena logística que voy a utilizar y en base a la magnitud de mi operación. Quiere decir que no es únicamente en Incoterm FOB o FOB el único, para la retiración, que exportador nuevo o principiante puede utilizar. Para nada. Es más, como le digo a mis alumnos en diferentes universidades, o en posibilidad de dictar, si yo quiero diferenciarme de la competencia, tengo que tratar de salir de la zona de mayor competencia. ¿Cuál es la mayor zona de mayor competencia en el caso de los exportadores? En Incoterm FOB. Y si ustedes analizan en detalle la matriz que yo he puesto en la diapositiva que están viendo en este momento, en Incoterm FOB es un Incoterm de venta en origen, correcto. Entonces todos, o la gran parte de exportadores venden bajo ese Incoterm. El siguiente Incoterm que seguiría en cadena de logística y en riesgos y en avance de cadena de comercialización o distribución va a ser el Incoterm CPT, Cost Pay To, o sea, flete pagado hasta destino, puerto de destino, habitualmente o aeropuerto de destino. Y el mayor avance en la cadena de distribución de comercialización va a ser el Incoterm DDP, que es el producto puesto en los almacenes de mi cliente o un almacén designado por él después de haber pasado por la aduana de destino. Alguien me podría decir, no, pero eso es sumamente complicado, es muy difícil, yo no sé, yo no conozco. Bueno, si no se conoce, lo que se debe hacer es aprender o asesorarse de forma adecuada para poder llegar. ¿Por qué? Miren, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo exporto y tengo que competir, yo compito a nivel global. La competencia de los exportadores son tres, o son a tres niveles. Primera, los otros exportadores peruanos. Es decir, todo el resto de empresas que exportan el mismo producto que tú tienes o productos similares. Primera competencia. Segunda competencia, el resto de exportadores del planeta, porque ustedes no van a pensar que somos únicos que pueden exportar determinado tipo de productos o servicios. Es muy difícil que ustedes piensen que somos únicos. Es casi imposible, me atrevería a decir. Y tercero, los importadores, distribuidores o productores nacionales de productos idénticos o similares al suyo en el mercado de cine. Yo tengo que demostrar a mi cliente, y acá voy a hacer una gran definición en unos minutos, a mi cliente que yo soy más competitivo, y más competitivo en dos aspectos, ¿correcto? En precio, ¿ok? Y volumen. Tercero, es un tema que también es un tabú que trataremos en otro webinar, que es el siguiente tema. No, lo que pasa es que para ser novedoso tengo que innovar. Y cuando hablamos muchas veces de innovación, en el caso de exportación, muchas personas hablan de que, no, es que yo me diferencio por la calidad. Yo muchas veces le digo, y entro en muchos debates con muchos colegas, amigos míos, mucho cariño, ¿qué es el siguiente tema? Y la siguiente pregunta que hago y se hace ustedes, ¿cómo pretendo exportar un producto que no sea de calidad? Digan ustedes. Entonces, sobreentiendo, a priori el producto ya tiene calidad, lógico, tiene que tener calidad porque si no, no puedo exportar. Pues no tendría ningún sentido que yo diga, no, que mi producto se diferencia de calidad para exportar. No puedes. Si no tuviera calidad, no puedo exportar. Entonces yo no puedo decir que mi diferenciación es por calidad. Eso es imposible. Entonces, en el mercado exportador, y esto también es otra premisa que analizaremos más adelante, hay que tomar en cuenta que se hace o se genera dinero en este negocio de exportación cuando las ventas son volumétricas, es decir, hago volúmenes, ¿correcto? Cuando hago ventas de volúmenes importantes. Y para tener ventas de volúmenes importantes, lo que va a suceder es que yo tengo que tener un precio competitivo y un volumen a aportarse al mercado internacional.
y por default eso incorpora la calidad. Y con respecto a calidad hay que ser muy claro sin indicar también que la calidad no es un tema eh, tácito, no es un tema subjetivo, es un tema totalmente medible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de calidad, en los contratos de compraventa que se van a realizar entre exportador e importador, se va a tener que incorporar, sin duda alguna, los términos de calidad del producto que yo estoy exportando. Y por ende, la calidad tiene que ser medible, cuantificable. Y medible y cuantificable, ¿por qué? Por un certificado de calidad. No hay manera que un producto que se exporte no tenga un certificado de calidad. No sé, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola por medio de chat para que de esta manera no solamente estén ustedes viendo o viéndome, sino también podamos interactuar de una forma muy dinámica. Entonces, el Incoterm es una pieza crucial, crucial en la determinación. Y el Incoterm no es una camisa de fuerza para el exportador. El Incoterm se adecua a la operación de exportación, con lo cual no quiero decir que yo voy a crear mis propios para nada, sino que yo tengo que sentirme cómodo con el Incoterm utilizarse. Correcto. Eso es de suma importancia. Por ende, es fundamental tomar en cuenta que no, y respondiendo a la pregunta que me están haciendo, que no existe un Incoterm único para exportar. Eso va a depender del producto, del cliente y de recursos financieros de la empresa. Es decir, en resumen, hay que analizar caso por caso. ¿Puedo dar algún tipo de premisa inicial y decir, bueno, si yo nunca he exportado y si tengo recursos financieros muy pequeños y mi volumen de exportación es pequeño? La siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu producto? ¿Por qué medio de transporte va a ir? ¿Por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre, va a ser vía exporta fácil? En virtud de todas esas respuestas, es que se podría tener un mejor acercamiento de determinar cuál sería el Incoterm más recomendable. Ahora, el Incoterm mínimo, ustedes deben tener preparadas sus cotizaciones, eso sí, eso puedo dar y como recomendación tiene que ser el Incoterm OP. Ese es el Incoterm mínimo que yo puedo pretender tener como recomendación. Ese Incoterm POP es el precio mínimo que yo debo tener en mi listado. Después de ese encontrar POP, yo puedo ir incorporando CPT, SFR, etcétera, de forma indistinta para que no haya ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, en Incoterm no existe un único Incoterm para todo. Va a depender de cada operación. ¿Ok? Entonces, tienen que tomar en cuenta ello. También va a depender del mercado, qué tanta cercanía o conocimiento tengan del mercado de destino para poder avanzar en la cadena logística y en la cadena de comercialización. Esto es lo que más o menos. Por favor, siéntanse con la total libertad para a medida que vayan escuchando lo que vamos conversando, puedan ir preguntando vía chat. Eso con respecto a los Incoterm, ¿ok? Entonces, los Incoterm nos van a permitir estructurar nuestros costos de forma adecuada, que todos los costos se incorporen. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de Incoterm POP, tengo que tener supremamente claro hasta dónde costeo como exportador. ¿Qué incorporo y qué no incorporo? Eso es de suma importancia. Tener totalmente transparente y totalmente claro qué se incorpora en estructura FOB, qué se incorpora en estructura CPT, qué se incorpora en estructura CIF, etc. Eso lo tienen que ustedes evaluar clarísimo para no patinar. Porque lo que puede suceder es que me incorpore un costo que al final sí me corresponde a mí como exportador realizar y eso me puede conllevar a una pérdida de dinero significativa. Correcto. Listo, continuemos avanzando. Ahora tienen ustedes en pantalla una diapositiva que nos muestra la cadena logística, que es la parte celeste que dice país de origen, el tránsito internacional, que es la parte ploma, y la última parte, que es la parte beige, digamos que es el país de destino. Entonces acá tenemos todos 50 incorporados en esta cadena logística. Todos los hoteles están incorporados. ¿Okay? Entonces la parte celeste es la parte mínima. Empezando acá que sería Full y acabando acá que sería O, o FCA realmente que significa Rier. Que para ser puristas en el tema de los hoteles, yo exporto vía contenedores,
con carga containerizada, que es el 99% de la carga, tendría que usar el Incoterm FCA, Free Carrier, ¿correcto? Entonces, acá están en la parte inferior, en estos cuadraditos rectángulos, cada uno de los actores, según la actividad que realiza. Te voy a explicar resumidamente esta cadena, a manera de recordaris, porque ustedes lo han hecho a lo largo de todo el curso, a manera de recordaris, los actores y la función de cada uno de ellos. Y encontrar que calza con cada una de estas actividades. Entonces tenemos acá el exportador peruano, correcto. En esta primera, empieza todo con el exportador. Segundo, tenemos el transporte local. El transporte local va a variar en relación directa al tipo de exportación que realizo y al medio de transporte, es decir, al tránsito principal o transporte principal que va a llevar la mercancía del exterior. Entonces, si por ejemplo yo voy a utilizar un envío vía exporta fácil, porque va a ser un envío postal, de correo a correo, porque mi exportación es menor a $7.500 y pesa menos de 30 kilos, el transporte local realmente es, puede ser mi propio transporte o un servicio de taxi que lleva mis cajas que tienen un peso menor a 30 kilos desde mi punto de fabricación o almacenamiento hasta el serpost más cercano. Ese sería el transporte, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos de una exportación vía exporta fácil. Continuando con los ejemplos de exportación vía exporta fácil. El agente de aduana. ¿El agente de aduana quién es? El agente de aduana es la empresa que representa al exportador frente a SUNAT, que es el ente tributario aduanero en nuestro país entero. ¿Correcto? Y el agente de aduana a nivel global siempre va a representar al exportador frente a sus aduanas. ¿De qué se encarga? Efectivamente, de lo que acabo de indicar. De representar al exportador frente a todos los trámites que se realizan ante aduanas de origen. Es decir, que el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras de salida del país se cumplan de cabal manera o de cabal forma. Entonces, ese es el agente de aduana. Pero si volvemos al esquema en Perú, propiamente dicho, del sistema de exportación vía exporta fácil, el agente de aduana soy yo mismo, el exportador. Porque parte de la facilidad que da este sistema de exporta fácil es que no requiero agente de aduana. Basta que yo llene vía web el sistema de exporta fácil y con eso estoy haciendo las funciones del agente de aduana. Entonces, allí estoy, digamos, fungiendo yo exportador como agente de aduana. Y también hay un ahorro de dinero porque no le pago a un agente de aduana por su intermediación, por su intervención. Tercero, el embarcador. El embarcador o agente de carga o forwarder, como también se le conoce, es un actor de la cadena logística que se encarga de hacer la espacio en nave. Es decir, el forwarder o agente de carga, que a veces se llama agente de carga marítimo, agente de carga aéreo o agente de carga terrestre, es aquel que se encarga de hacer las reservas de espacios, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer una carga consolidada que es un US Container Global, ¿no? Un LCL. O sea, una carga que no llena un contenedor, que es menos de un contenedor. Entonces, en esos casos, necesariamente yo voy a requerir un forwarder o agente de carga, porque se va a encargar de reservarme un espacio dentro de un contenedor y ese contenedor va a ir dentro de un barco que va a traer mi mercancía desde Perú o de cualquier parte del mundo a determinado país de comprador o al país que el comprador me haya indicado. ¿Correcto? ¿Está claro? Perfecto. Esa es la idea. Ahora, en el esquema de exporta fácil, el embarcador, porque eso va de correo postal, ese correo postal. En el caso de Perú, es SERPOS, ¿correcto? Entonces, el correo postal funge de embarcador y lo único que me va a cobrar en este caso de embarcador es el transporte, que es el envío de correo postal al correo postal de destino, en el mercado de destino, ¿correcto? Después tenemos al otro actor interviniente que es el terminal de carga o el terminal de almacenamiento de la carga para exportarse. Estos son los terminales. Los terminales pueden ser portuarios o extraportuarios. Portuarios o aeroportuarios cuando están dentro del puerto o aeropuerto y extraportuarios o extra-aeroportuarios es cuando están fuera de estas instalaciones, pero muy cercanos, ¿no? Entonces, esos son los actores. Todos estos son los actores de la cadena de logística de exportación en el lado de origen.
¿correcto? En el lado de origen. Entonces, ellos son los que se encargan de hacer que la mercancía esté lista para el embarque, ¿correcto? Por supuesto que en toda esta parte está la gestión documentaria, ¿ok? Y toda esta parte tiene un manejo de días, de tiempo, que es una cadena de tiempo. Entonces, la cadena de tiempo va en relación directa para la retiración, al tiempo del ciclo de negocio, ¿correcto? Al tiempo del ciclo de negocio. Entonces, es de suma importancia que ustedes sepan cuánto tiempo demora su cadena, ¿correcto? Seguidamente, tenemos la parte de tránsito internacional, que es el medio de transporte que va a trasladar la mercancía, puede ser aéreo, terrestre o marítimo, o multimodal porque es una combinación de varios medios de transporte, mínimo dos. Y de allí tenemos toda la parte de destino, o sea, toda la parte que se hace en destino. Tenemos el terminal de carga, que es donde se deposita la mercancía cuando llega a destino, puede ser un terminal aeroportuario, aeroportuario. El agente de aduana, asociado a aduanera, como tenemos en otras latitudes, o el broker de aduana, que es que se encarga de representar al importador, correcto, en destino. También tenemos a agente de carga, que es el que se encarga, para la reiteración, de todo el proceso de descargar, desconsolidar las mercancías que van a destino. El agente de aduana ya indica sus funciones. El transporte local, que va a llevar el transporte de la mercancía desde el punto de terminal de importación, ya porque es el destino, hacia los almacenes del comprador. Ese sería el, la tarea de transporte local en destino. Finalmente, nuestro comprador con el quien acaba la cadena. Entonces acá empezamos con Incoterm EJOR y acá acabamos con Incoterm DDP. ¿Ok? DDP. Entonces allí está claramente marcado los 5TER, los principales al menos, los repito, hasta acá es FOB. Si incorporo esto en mi estructura de costo, todo desde la perspectiva exportadora, si incorporo este costo dentro de mi estructura, estoy dando un CPT Cost Pay To, incorporo el seguro, si se incorpora el seguro adicionalmente al FOB, más el flete, más el seguro, hablamos del CIF, ¿correcto? Si añado todos los gastos en destino, ya estamos hablando de un DDP, ¿ok? Por ahí me dicen que no se escucha bien, espero que ya se esté escuchando de una mejor manera. Por mi lado ya está todo el tema de volumen de forma adecuada, se han hecho las configuraciones del caso. Bueno, entonces, esto con respecto a la cadena logística. Entonces, repito, es de suma importancia que ustedes evalúen claramente e encontrar más adecuado para su operación y sepan que dependiendo de ello van a tener más o menos actividad en su cadena logística. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se va relacionando esto con el medio de pago? Ah, muy sencillo. Acá tenemos, en la diapositiva que estoy mostrando ahora y que ustedes también ya están viendo, los medios y forma de pago, ¿correcto? Y por favor, acá voy a hacer unas rápidas diferencias, que si alguien tiene alguna duda, escríbanme por el chat y las vamos resolviendo de forma inmediata. Entonces, primero, las formas de pago son dos, y son siempre dos en toda actividad comercial. La primera, que es al contado, y la segunda, que es a crédito. Pero, lo siguiente. En el ámbito de exportación o de comercio exterior, eso tiene ciertas particularidades. Les voy a explicar cuáles. Cuando hablamos de al contado, la fórmula que nosotros tenemos en mente cuando hablamos al contado es que yo entrego algo y me pagan. ¿No es cierto? ¿Es correcto? Exacto, es correcto. Pero en comercio exterior, como hay una distancia geográfica larga, no existe la posibilidad de al contado. No hay forma física de que sea al contado. Entonces, esa fórmula al contado se reemplaza realmente en el comercio internacional por la fórmula Cash at Document, ya que ven acá, CAD, CAD,
cash at document, ¿correcto? Esa es la forma de pago que reemplaza al contado. Y que se me paga realmente después que realizo el embarque. Ahora, acá hago varias aclaraciones. Cuando son exportaciones de menor cuantía, diría yo menor a $5.000, o cuando utilizo el sistema exporta fácil que es menor a 7.500, hay que tomar en cuenta siguientes premisas. Cuando yo exporto estos valores pequeños, habitualmente o va por exporta fácil, o va por vía aérea, o va por envío postal, o por envío de entrega rápida. ¿Correcto? Si utilizo cualquiera de estas fórmulas, en el caso de Serpos, yo ya estoy vendiendo puesto en destino, porque la única manera que Portafácil funcione a través de Serpos de correo postal es que yo, que soy exportador, pague el valor de envío. Entonces ya estoy haciendo un CPT. ¿Ok? Entonces, en esta fórmula, la mercancía se va junto con los documentos. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, en exportaciones se paga al recibir los documentos. No hay forma de que yo pague sin tener constancia que ya se embarcó la mercancía. Entonces, si la mercancía se va con los documentos, eso quiere decir que quien recibe en otra parte del mundo va a tener los documentos para retirar esa mercancía de su aduana, de su correo postal o de su aeropuerto. Por ende, yo exportador tengo que recibir mi pago antes que este comprador internacional recepcione los documentos. ¿Correcto? ¿Está claro? Espero que esté claro. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en el chat. Entonces, eso significa que yo exportador tengo la certeza del pago o que se me va a pagar hasta que tengo poder o injerencia sobre los documentos comerciales de la operación de exportación. Sobre todo, el principal documento que asegura el pago del exportador es el conocimiento de embarque. Entonces, cuando son exportaciones en menor cuantía, menor a $5.000, $10.000, lo habitual es que esta exportación se pague antes que salga de Perú. ¿Correcto? Ni siquiera en tránsito, sino antes de que salga de Perú. Cuando ya hablamos de exportaciones mayores a $10.000 o mayores a $5.000 que pasan a ser una exportación definitiva, sí utilizo el sistema tradicional, por poner un término, que puede ser intermediación bancaria indirecta o intermediación bancaria directa. Por favor, no hay que confundirse entre formas y medios. ¿Ok? Las formas, repito, son dos: al contado y al crédito. ¿Correcto? Al contado y al crédito. Ese al contado lo hemos reemplazado por el CAD, Cash as Document, pago contra documentos. ¿Ok? Y el crédito, pues, es a unos días determinados. Esos días determinados habitualmente son contados desde la fecha de embarque. Por ende, toda parte inicial, es decir, miren ustedes lo que vamos a ver en estos minutos, ¿ah? Tomen en cuenta la información que les voy a dar. Si, por ejemplo, yo tengo un tránsito internacional de 15 días, eso quiere decir que el señor comprador, mi comprador, tiene desde el día 1, que yo he embarcado, hasta el día 12, más o menos, de tránsito internacional para pagar. ¿Está claro? Pero eso significa, en cristiano, que yo tengo que haber tenido los fondos necesarios para toda la etapa inicial, para todo el arranque. Para decir, para comprar materia prima, para procesar la materia prima, para comprar insumos, para comprar cajas, para comprar sacos, para comprar etiquetas, para pagar certificados. Todo lo que se requiere de una exportación tiene que ser asumido por el exportador. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes cómo ya vamos encajando las piezas. Es decir, la cadena logística, el medio de pago y el inventario. ¿Ok? Alguien me puede decir, está en el auditorio de repente, no, pero lo que pasa es que yo voy a trabajar con adelanto. Es decir, y voy a pedir adelanto de dinero a mi cliente. ¿Correcto? Sí, eso es una manera, es totalmente cierto, es una manera, es una fórmula que un exportador puede optar a trabajar. La pregunta sería, ¿cuántos clientes en el exterior están dispuestos
a trabajar de esa forma, es decir, adelantando dinero. Pongámonos del otro lado de la mesa, es decir, del lado del importador. Si yo le adelanto dinero a usted exportador, para que me cumpla con un pedido, ¿qué pasa si usted no cumple con el tiempo en que se comprometió a embarcar ese pedido? Y yo ya le adelanté, no sé, 25, 30%, 40%, 50% del valor de la mercancía. Correcto. Y usted no cumple. Lo único que le queda al comprador es esperar. Presionará, reclamará, pero ya el dinero lo tuvo el exportador peruano. Y si no cumple, ¿qué es lo que puede hacer el comprador? Esperar, seguir esperando y continuar esperando. No es otra cosa. Entonces yo les pregunto desde otro lado. Supongamos que ustedes ahora van a actuar como compradores internacionales. ¿Ustedes estarían dispuestos a adelantar el 50% del valor de una compra a su proveedor sin conocerlo? Simplemente lo han contactado vía web o de repente lo han contactado en una feria, qué sé yo. ¿Estarían dispuestos a, no sé, supongamos que la exportación, el valor de un contenedor es $80,000, ¿ok? Y que dicen, no, yo trabajo con 50% de adelanto, o sea, me tienes que depositar $40,000. Un poco complicado, ¿no? Es lo mismo que pensaría cualquier comprador a nivel internacional. Totalmente. Entonces, yo, como exportador, no puedo exigir condicionantes de pago que ni siquiera yo mismo, si es que fuera comprador, estaría en condiciones de aceptar. Yo entiendo que muchas veces los exportadores estructuran su negocio de esa manera, pero yo puedo pretender, pero no siempre poder. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿correcto? No puedo proponer cosas que son irreales para el mercado. Y la competencia, o sea, yo puedo proponer, perdón, que el medio de pago sea 50% adelantado y 50% con entrega de documentos. Perfecto, una maravilla, excelente. Pero ¿qué pasa si toda la competencia vende 100% CAD? O peor aún, vende el crédito. ¿Ustedes creen que yo voy a vender? O sea, ¿por qué un comprador me compraría a mí si todo el resto de potenciales proveedores vende al crédito? ¿Cuál sería el argumento por el cual me tendrían que comprar a mí con pago anticipado? ¿Por qué creen ustedes que deberían hacer eso? Opinen, los leo, vayan opinando mientras que sigo conversando con ustedes. ¿Por qué creen? O sea, ¿qué argumento yo puedo dar para que el cliente acepte trabajar conmigo con pago adelantado antes de embarque? ¿Por qué? Yo lo veo muy complicado. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría leer sus opiniones. Escriban y vamos conversando al respecto. O sea, a mí me cuesta mucho en estos más de veintitantos años metido en el tema de exportación que un cliente adelante. No digo que sea imposible, ¿eh? Porque yo también lo he hecho. No digo que sea imposible, pero yo ya tengo una respuesta por la cual un cliente estaría dispuesto a adelantar dinero, ¿correcto? Pero quisiera escuchar, leer de parte de ustedes, qué argumento podría dar yo como exportador para que un cliente en otra parte del mundo, en otra latitud, a otro idioma diferente al mío, esté dispuesto a adelantarme el 50% del valor de la mercancía. A ver qué opinan. Ahí es suelto el reto. Sí, es súper complicado, completamente de acuerdo con eso. Eh, yo ni siquiera con empresas reconocidas, Javier. Miren, yo creo que una empresa solamente daría un adelanto de dinero, un porcentaje importante a un exportador, si con ese adelanto, siempre con ese adelanto, consiga un super mega precio
frente a su competencia. ¿Correcto? Simplemente, bajo ese caso. O que haya una falencia, una distorsión en el mercado internacional que haga que haya poca oferta de producto. Entonces, son casos muy particulares, que no somos habituales. Por ende, si estamos claros que no somos habituales, significa que yo como empresa pretenda armar una estrategia en la cual diga, no, 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 no. Entonces, insisto, yo no digo que sea imposible, lo que sí digo es que es muy difícil. Y más en un mercado que esté saturado, con alta competencia, que haya muchos ofertantes, que haya oferta por todos lados del producto. Entonces, es complejo pretender jugar con un adelanto de dinero. Ya supere, o sea, que hay un adelante algo más de $10.000 ya es complejo de pedir. Ahora, las formas, perdón, los medios de pago. Las formas ya dije, contado, ok, perdón, claro, sí, contado, ok. Los medios. Los medios son por intermediación bancaria indirecta y por intermediación bancaria directa. O sea, cuando vemos intermediación bancaria indirecta, la primera salvedad que quiero hacer es la siguiente. El dinero siempre viaja por los bancos, o sea, siempre va de una cuenta a otra cuenta. Eso no está en duda. Lo que está, digamos, en expresarse en este momento es cómo viajan los documentos. Si por el banco o por un curso. Tan simple como eso. Entonces, intermediación bancaria indirecta es el CAT. Lo único que viaja por los bancos es el dinero. En esta diapositiva, vamos a ver un poquito mejor las cosas. Miren ustedes, lo simpático que es. Tenemos CAT, Casa Document, cobranza documentaria y carta de crédito. La cobranza documentaria y la carta de crédito son los medios de pago bancarios conocidos. Y la cobranza documentaria y la carta de crédito puede ser o a la vista o a plazo diferido, es decir, que doy crédito. O sea, puedo utilizar estos medios en cualquiera de las dos formas que son contado o crédito. ¿Ok? Contado o crédito. Y el CAC que siempre va a ser un contado. Ahora, si es vía aérea, que no doy crédito, correcto, siempre va a ser que se va a pagar antes que el avión salga hacia destino. Si es envío postal o vía correo, de igual manera. La recomendación siempre va a ser que se pague el pedido de la mercancía antes de que ésta salga de Perú o del país de origen de la mercancía, ¿no? Eso tiene que ser así de claro. Entonces, acá hacia este lado, hacia este eje tenemos seguridad en el cobro, mayor, menor, liquidez para el exportador, mayor, menor, costo, menor, mayor. Entonces, ahorita, en estos minutos que tenemos todavía por delante, que ya no son muchos, voy a desmitificar, con todo el respeto que esto merezca de mis amigos de las entidades bancarias, de los bancos, la carta de crédito. Porque imagino que se debe haber recomendado o han escuchado ustedes que el medio de pago más seguro y que siempre se debe usar o pretender usar es una carta de crédito confirmada, vista, con entrega de documentos. ¿Correcto? Quiero escuchar sus comentarios, por favor. Entonces la pregunta es, ¿por qué utilizaría una carta de crédito? Por favor, ¿están allí? ¿Me escuchan? Por favor, espero sus opiniones. ¿Por qué creen ustedes que deben utilizar una carta de crédito? Frente a otros medios de pago, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué? Seguridad. Seguridad de que me paguen. Ese sería el tema. Seguridad en que me paguen. ¿Sí? Yo creo que existen otros medios de pago que también medianamente me dan casi la misma certeza que una carta de crédito y me cuestan menos. Tomen ustedes en cuenta que la carta de crédito tiene
un costo financiero elevado para ambas partes, para ambas partes, ¿ok? Segundo, como es un medio de pago bancario caro, significa que el importador muchas veces va a ser reacio a utilizar una carta de crédito. ¿Por qué? Vamos a ponernos en el lado de importador. Como ustedes recordarán, una carta de crédito es un medio de pago en el cual el importador que solicita a su banco que emita una carta de crédito a favor de un exportador, ¿correcto? En ese momento, el banco del importador bloquea los fondos de esa carta de crédito, ¿correcto? Digamos que ustedes son exportadores y su plazo de tiempo para atender ese pedido es de 25 días. Y que es una carta de crédito confirmada, revocable, a vista con documentos. Y que ustedes después de los 25 días se demoran 5 días más en embarcar, tener los documentos. 30 días, ¿correcto? Eso significa que el importador va a tener, digamos que el contenedor vale $80,000. El importador de otra parte del mundo va a tener esos $80,000 bloqueados por 30 días. Entonces, el importador seguramente evaluará, ok, ¿cuál es el costo financiero de esos 30 días? X. El margen que debe sacar el importador o el precio que ustedes deben ofrecer al importador por ese contenedor de $80,000, utilizando una carta de crédito, tiene que cubrir el gasto de tener parado ese dinero por ese tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya, porque si no, para el importador, ¿a razón de qué va a utilizar una carta de crédito? No tendría ningún sentido. Los documentos, el importador los va a recibir, porque si el importador no recibe los documentos, simplemente no paga. O sea, el importador no va a pagar la importación si antes no, digamos, recibió o se cercioró que los documentos están emitidos como ellos requieren. Entonces, y a carta de crédito, seguridad, sí, sí, tiene seguridad sin duda, por eso te encuesta. Pero hay otros medios que pueden darme la misma seguridad tanto para el importador como para el exportador. Ahora, segundo, am, esto funciona muy bien con información bancaria cuando el tiempo de tránsito es largo. ¿Ok? Tomen en cuenta esto. Voy a poner un ejemplo. Miren ustedes. Supongamos que yo exporto a Estados Unidos. Mi producto sale de la ciudad de Arequipa, ¿ok? Se embarca por el puerto de Callao y se va hacia el puerto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Tiempo de tránsito Callao-Los Ángeles son 12 días, ¿ok? Vamos a suponer que el barco zarpó el día 1 de diciembre, ¿correcto? Listo. Y va a llegar, como son 12 días, el día 13 de diciembre, ¿ok? Yo tengo documentos completos entre 1 a 2 días después del zarpe de la nave. Es decir, si esta nave zarpó el primero, 2 días son el 3 de diciembre. ¿Ok? Vamos a suponer que utilicé una carta de crédito. El 3 de diciembre. Lo dejo en mi agencia en Arequipa. De Arequipa os tienen que mandar a Lima. Es un día más. Hablamos del día 4. ¿Correcto? 4 de diciembre. Y ojo que en el tiempo no voy a darme cuenta porque no tengo... A ver, acá tengo calendario. El día 3 de diciembre, disculpen si no se me en este momento estoy viendo el calendario, el día 3 de diciembre fue el lunes, el día 4 es martes, llega aquí un martes 4, son 3 días, va a recibirse en destino en el mejor de los casos el día lunes 10 o martes 11. O sea, súper pegado a la llegada de ganar, lo cual deja casi sin tiempo de margen al importador para tener un uso adecuado de los documentos. O sea, muy ajustado. Cuando el tiempo de tránsito de las naves
Y eso que es Barcoa es corto, utilizar una intermediación bancaria directa es complejo. Es más fácil utilizar esto para tránsitos más largos, digamos Europa, que me demoro más de 20 días. Más de 20 días. Entonces, hay que ser realistas. Y ahí por ahí hay una pregunta, ¿cuándo entonces se utiliza una carta de crédito? No es que cuándo sí, cuándo no. La cuestión, o sea, tomen ustedes en cuenta que una parte de esto es la teoría, lo que indican los libros, lo que indicamos nosotros los expositores, es utilizar FOB, cartas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la realidad de mercado. Y la realidad de cada mercado por cada tipo de producto. Por ejemplo, hablemos de productos perecederos. Ahora estamos en diciembre, si hablamos del norte, campaña de mango, si hablamos del sur, campaña de uva. ¿Correcto? Ninguno de los dos productos se maneja con carta de crédito. Se trabaja casi a concesión. Se liquida cuando llegue el producto de destino, se vende y después se liquida. No es antes. O sea, no hay una carta de crédito ahí. De ninguna manera, ni siquiera una con esos comentarios. ¿Ok? Entonces, mucho hace la fuerza del mercado. ¿Cómo se maneja el mercado para determinados tipos de productos? Entonces, supuestamente la carta de crédito me da seguridad, me da confianza. ¿Para quién? Para el exportador. ¿Por qué? ¿Cuál es la confianza que da el exportador? ¿Que me van a pagar? Los escucho. Escríbanme por el chat. O sea, ¿qué confianza le da utilizar una carta de crédito para el exportador? ¿Que me van a pagar? ¿Esa es la confianza? ¿Sí? Si esa es la confianza, lo mismo lo veo con una confianza de comentario y lo mismo lo veo con el CAT. Alguien me dirá, no, pero ¿qué pasa que el CAT y importador si desea, no paga y la mercancía va a llegar a destino? Sí, pues lo peor que puede pasar es que no pague y que la mercancía llegue a destino efectivamente. Pero nunca va a tener la mercancía si es que yo no veo los documentos. Entonces ustedes tienen que evaluar fríamente la fórmula más adecuada, correcto, para que estructuren su operación. ¿Ok? Y más cuando están en un mercado de márgenes muy pequeños. Pues si tengo un mercado de márgenes pequeños, tengo que buscar ahorrar en toda la operación. Si acá de crédito no marca una gran diferencia, para nada, en operación, en mi operación, pues yo no recomendaría su uso, no tendría mayor sentido. Correcto. No tendría mayor sentido. Entonces, el ciclo de negocio, un poco para redondear toda esta primera parte, ya la siguiente semana hacemos un aspectos mucho más ejemplificadores y mucho más operativos. Es el tiempo que demora en retornar la inversión hacia la empresa desde el día uno, que es la compra de productos, materias primas, insumos, materiales, etc. Hasta que el cliente paga el pedido. Eso es el ciclo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ciclo ideal de negocio para mi empresa? No es que existe un ciclo único, sino obviamente la premisa iba a ser que cuanto más corto sea el ciclo, mejor. Dudo. ¿Cuál es el ciclo para mi producto y para mi empresa? ¿De qué depende? De mi capacidad financiera. Del ciclo de vida de mi producto. Depende del tiempo de tránsito. La siguiente pregunta es, ¿qué capacidad tengo yo como empresa para dar crédito? ¿Tengo capacidad para dar crédito? Tercero, ¿qué sucede? Para que, o sea, si mi ciclo, puedo poner un pequeño ejemplo, si mi ciclo dura, por ejemplo, 40, 45 días, 50 días, desde que yo comienzo la compra de materia prima hasta que se me paga son 40 días, o sea, un mes y 10 días, ¿correcto? Si en esos 40 días tengo otro pedido, ¿lo puedo atender? Tengo la capacidad de poder esperar 40 días del ciclo de mi negocio y a la vez atender otro pedido, o tengo que esperar pedido por pedido, es decir, a que un ciclo completo de toda la vuelta y recién el día 41, 42 nuevamente puedo atender otro pedido. ¿Mm?
¿Se han preguntado eso? ¿Han calculado ello? Tienen que tomar en cuenta ese factor. Porque si no, ¿cómo saben ofertar al mercado? Ustedes saben a vender un producto, pero ¿cómo ofertan? ¿Cuál es su capacidad de atención de pedidos? Y a ese punto quería llegar antes de concluir este primer webinar. Es decir, ¿cuántos pedidos puedo atender a la vez? ¿Contenedor por contenedor? ¿Pedido por pedido? ¿O tengo una cantidad monetaria asignada? ¿Qué impacto tiene el aspecto tributario en esa cantidad asignada? ¿A qué me refiero? El pago de IGB, el pago de anticipos de impuesto a la renta, en el caso peruano. ¿Mm? Vale decir, en conclusión, ¿cuántos pedidos puedo atender en determinado plazo de tiempo? ¿Correcto? Estamos en los últimos minutos de este primer webinar. Eh, yo voy a abrir una pequeña, estos 4 o 5 minutos que nos quedan, una pequeña sesión de preguntas de parte de ustedes de cualquiera de estos temas que estamos tratando el día de hoy. Como dije minutos atrás, no existe una fórmula única. O sea, ¿en qué casos puedo pedir adelanto? ¿En qué casos no puedo pedir adelanto? ¿Qué porcentaje de adelanto es más adecuado? Va a depender mucho del mercado, cómo en ese sector del mercado se manejan operaciones. De repente, yo que estoy metido en un sector que son los alimentos secos, le doy mi experiencia y de repente me dicen, no, lo que pasa es que en confecciones me puede adelantar el 30%. Y claro, de repente se puede adelantar el 30% porque es la fórmula en que te baja el mercado. O porque hagamos de repente un pedido que son $7.000, $8.000, $10.000. Y un contenedor en alimentos secos tranquilamente pueden ser $100.000. Entonces está en relación directa al valor monetario al cual hacemos referencia. Pero como regla general, yo creo que hay que partir de la premisa que es bastante complejo que un comprador adelante un dinero que supere los $10.000, me atrevería a decir. No importa mucho de qué país hablemos. De repente podemos tener referencia acerca de los países anglosajones, europeos, etcétera. Y lo que sí hay que tomar en cuenta como premisa general que es cualquier negocio con cualquier país de Europa, el plazo de tránsito internacional es más largo, lo cual hace que el pago contra documentos también sea más largo, porque la pregunta sería, ¿cuándo un importador necesita los documentos de su importación? Cuando va a desaduanar. ¿Cuándo va a desaduanar un importador de mercancía? Antes de que llegue. ¿Correcto? O sea, necesita los papeles antes de que llegue. Entonces, si el tránsito es de 30 días a Europa, como regla general, o 25 días, es probable que este señor no requiera tener todos los papeles completos hasta el día 20. O sea, de repente me va a pagar en el día 12, 13, 14 o 15. No de forma inmediata una vez que está nadie. Siempre y cuando los escribamos de vía marítima. ¿Ok? Entonces yo creo que no depende mucho de a qué país específicamente. Va a depender mucho más de tiempo de tránsito. ¿Correcto? De tiempo de tránsito. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Que pasen una buena noche.